¿Dónde está la sabiduría que perdimos en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que perdimos de la información? Existen investigaciones desde la neurociencia que han demostrado que la relación de las niñas y niños, es decir, de las guaguas con las y los adultos, causó un gran impacto en el desarrollo del cerebro desde la etapa prenatal. Schenker, por ejemplo, afirma que las experiencias de esta relación directa guagua-adulta son vitales para la integración sensorial, para los procesos de atención, de autorregulación, el desarrollo del pensamiento crítico, es decir, que se refleja en la calidad de las habilidades tanto intelectuales, físicas, emocionales, sociales y morales que tiene cada persona. Entonces, ¿cómo explicar la real y aterradora crisis climática y crisis civilizatoria en la que nos encontramos? Después de tanto conocimiento e información que tenemos o deberíamos tener hasta el día de hoy. 7 años en la escuela y 9 quienes estuvieron desde el inicial 1, otros 6 años en el colegio, 4 años en la universidad, quienes le estudiamos aproximadamente como unos 17 años, desperdiciados o incompletos o injustos o vacíos, porque no cabe duda de lo que dice Rengifo. El proyecto educativo occidental no es nada ajeno a lo que le está ocurriendo a la naturaleza, al mundo. Feminicidios, genocidios, ecocidios, sequías extremas, escasez de agua, nuevas temperaturas extremas en la tierra, en el mar, en el Ártico. Los científicos predicen la casi total desaparición de las selvas para el año 2030, y etcétera, etcétera, datos más y más alarmantes. Entonces, recuperar la sabiduría que perdimos en el conocimiento e información viene a ser urgente. Y para esto es necesario recuperar la memoria del corazón, cuya escuela más grande y viva, afortunadamente, aún existe en los pueblos originarios campesinos. Y para que no digan que es una cosa de indígenas o de esa gente que está pegada a la tierra, les comento que desde la neurocardiología nos explican que el cerebro tiene el corazón tiene su propio pequeño cerebro de unas 50.000 neuronas que le otorgan la capacidad de sentir y pensar de forma independiente y de procesar información y tomar decisiones desde el corazón. Yo tuve una infancia diferente como todas, obviamente. Tuve una educación, una crianza diferente. Recuerdo que desde guagua me decían que la Pachamamita, la Xpamama, la Yacumama sentían, que escuchaban, que conversaban, que había que darle sus paguitos, sus ritualitos, que nosotras éramos sus hijas, que somos sus hijas y que nuestro color de piel lo reflejaba. Me hacían sentir afortunada. Privilegio que todas las personas racializadas no la tenemos a lo largo de nuestras vidas, injustamente. Pero recuerdo que mi mamá, mi profesora, le hablaban a las semillitas, le hablaban a las plantas. Yo, mi corazón, mi cerebro, guardábamos memoria de todo. Y mi hermano Sinchiyachac también. Hace algunos años, en un encuentro de derechos de la niñez y adolescencia en la ciudad de Quito, nos hicieron algunos ejercicios bastante interesantes. Uno de esos era hacer y contar una historia de nuestras mascotas, de con quienes jugábamos, con quienes nos divertíamos, a quienes les contábamos nuestras preocupaciones, alegrías, tristezas, de con quienes nos sentíamos acompañadas, con quienes compartíamos tiempo. Y la mayoría, todas y todos, hacían historias bien bonitas de sus perros y de sus gatos, mientras que mi hermano hizo de su plantita de frijol. Y sí, era increíble para mí. Yo me sentía completamente representada, porque para mí también lo era. Y sí, todas y todos se rieron, y para algunas también les causó ternura. Nosotros éramos los únicos indígenas en ese grupo, y después de que yo escuché que se rieron, yo no quise contar nada más, y preferí sumarme a la historia de alguien más. Yo tenía unos 8 años, y guardo esta memoria y guardo este recuerdo como escuela de cuestionamiento, de insurgencia, de coherencia y de posibilidad, porque afortunadamente la escuela en la que nosotros estuvimos permitió que así fuera. Al día siguiente nosotros regresamos a la escuela y les contamos, y nunca se burlaron, nunca lo minimizaron, nunca lo invisibilizaron, lo tomaron como importante, porque era importante. Y a partir de ello fuimos más bien desarrollando y creando este sentimiento ligado al logos en torno a nuestra concepción de vida durante toda la escuela. Y después crecí y me hice profesora también, y ahí estaba Ulises, un niño indígena campesino, Ulises Agnama, indígena campesino de la comunidad de Guamote, de Chimborazo, que recién llegaba a la ciudad de Quito, a nuestra escuela.
Y un día de esos se olvidó sus deberes y le preguntamos que qué pasó. Y nos respondió, Machi, disculpa, es que el deber no quiso venir siguiendo. ¿No quiso venir siguiendo? ¿Acaso Ulises era un niño tonto? ¿Cómo debíamos reaccionar nosotras? Porque no era nada lógico lo que decía. ¿Cómo debíamos reaccionar lógicamente nosotras o cómo debíamos nosotras plantearnos a él quizás de, no sé, cuestionarle o peor aún, corregirle? ¿O en realidad Ulises era el problema? Ixcayachay en lengua quichua significa dos educaciones, dos conocimientos y es una propuesta pedagógica, pero no de ahora y no de nosotras, de nosotros los leídos, como decía mi abuelito de Cotopaxi. Es una demanda de comuneros y comuneras andinas campesinas de junio de 1990, que busca contraponer el conocimiento de Occidente moderno y la vivencia y vigencia de los saberes ancestrales de indígenas campesinos, y que ya contempla en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador. Sin embargo, no se aplica y no se ha sabido cómo aplicar, pero este artículo busca y muestra la posibilidad y la urgencia de reconstruir un Ecuador sin la jactancia del paradigma de Occidente moderno y dejar de enmudecer los valores tradicionales de conversa y de crianza con la naturaleza y con las comunidades humanas. Pero esto no quiere decir que se cuestione la presencia de la escuela moderna, no, en lo absoluto. Por el contrario, se propicia que se enseñe lo propio y lo ajeno, es decir, una escuela plural y no solamente entregada a la modernidad. Esta propuesta Ixcayachay plantea que quienes faciliten la educación sean mediadores culturales en todas las áreas, es decir, que sepan muy bien lo propio y lo ajeno. Y sí, se oye bastante fácil, ¿verdad? Pero seguimos por décadas con el mismo sistema y paradigma educativo y las crisis continúan y las crisis empeoran porque no sabemos lo propio, no nos enseñaron lo propio y por consecuencia lo ajeno lo sabemos a medias. Y este es el llamado, este es el reto, porque se puede aplicar en todo, en matemáticas, en idiomas, en historia, en ciencia, en tecnología, en educación física, para aprender a aprender con la ciclicidad de nuestros paisajes locales. Vamos a poner algunos ejemplos para entender mejor. Por ejemplo, en matemáticas, hay varios libros y contenidos que nos han enseñado a todas en el colegio por igual, ¿verdad? Y es importante saberlo, claro. Pero también existen libros propios, matemática propia también. Tenemos al matemático ecuatoriano Marcos Guerrero Ureña, quien le dedicó su vida a la investigación en esta área y lanzó algunos libros, por ejemplo, Los dos máximos sistemas del mundo y la geometría analítica fractal y la geometría prehispánica fractal, donde podemos encontrar geometrías exóticas como lo que nos han mostrado como arqueología turística nada más. Y ahí está, Ingapirca en Cañar, Ecuador, Machu Picchu en Perú, la Checana, la cruz escalonada incaica como eje de coordinación para medir el volumen de las montañas. Es decir, enseñar la matemática desde los dos conocimientos, reconociéndolas a ambas existentes, importantes, necesarias y aplicables. Lo mismo podemos hacer en ciencias naturales, con el agua, por ejemplo, mientras que para Occidente moderno es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, H2O, y es importante este conocimiento. Por otro lado, para las culturas originarias de los Andes, tiene atributo de persona. Es un ser vivo, con cultura propia, con lenguaje propio, por eso se la defiende con la vida. Y si necesitan también que haya comprobación científica y demás, también existen investigaciones al respecto, como las de Masoro Emoto, por ejemplo. Pero vamos con algo más cotidiano, la comida. ¿Creen ustedes que han tenido total poder y libertad de decisión en lo que compran y en lo que comen? ¿Quiénes y dónde nos enseñaron a comer esto sí y esto no? Lo propio no y lo ajeno sí, y encima mal, porque hay muchos alimentos muy nutritivos y necesarios que no se suelen consumir. Quiero decir con esto, ¿cuántas de ustedes conocen y consumen la mashua, la oca, la jícama, la kiwiche, el chocho negro, el maíz rojo, rosado, gris, negro, el camote, la arapapa, etcétera, etcétera? Si no conocen o no han comido, significa que solo conocen una industria alimentaria y la conocen más y además le dan dinero y la respaldan. A esto
Esto quiere decir que nos falta un abanico más de poder entender otras alternativas o otras posibilidades, inclusive en la comida, porque es necesario diversificar nuestros platos, tener los dos conocimientos alimenticios también en nuestras comidas, y también hay alternativas para hacer preparaciones y riquísimas, porque no se trata de dejarlo uno por lo otro, sino de contrastarlo. Es un proceso que hay que iniciarlo, de reaprender a diversificar nuestras comidas y de paso la economía local, la salud y el medio ambiente. Y bueno, podríamos pensarnos en Ixca Yachay en absolutamente todas las áreas, académicas y no académicas, siendo indígenas y no indígenas, viviendo en la ciudad y viviendo en el campo, siendo profesionales, podríamos también aprender a trabajar la tierra y criar la tierra. Y esto se puede aplicar absolutamente en toda la vida cotidiana, como les comentaba. No sé, inclusive como les comentaba, la comida, la ropa, cómo concebimos el amor, cómo concebimos y vemos el mundo, cómo concebimos la escuela, la educación, la crianza. Y es que esto propone dos estilos de vida en congruencia entre sí, sin que una pise la otra, y sobre todo la que concebimos como universal y moderna, pero sí que entre ambas permitan la regeneración de nuestra casa común y de la nuestra como especie. Porque la educación no se da solamente en un aula, en una institución, se da en absolutamente todo, ¿verdad? Y no se da solo para quienes estudiamos esta carrera. Si eres abuela, abuelo, tía, tío, prima, primo, hermano, hermana, vecina, amigo, y te habrás atravesado o habrás vivido alguna vez o convivido o lo sigues haciendo con algún guagua. Y estás teniendo un rol importante en su formación, en su crianza colectiva o en el obstáculo de la misma. Y entonces, Ulises Agnama, ¿lo recuerdan? No era un niño tonto en lo absoluto. Tontas y tontos hubiéramos sido nosotras y nosotros si no teníamos esa capacidad de entender su cosmovisión, porque al migrar y al viajar, viajaba con sus saberes y su crianza. Nosotras en el aula aquella vez lo asumimos así, le agradecimos mucho por el aprendizaje que nos estaba dando, nos estaba recordando. Las y los estudiantes le empezaron a hacer preguntas también de lo que él sabía, de cómo era su comunidad. Él también les hacía preguntas y se generó un ambiente muy bonito de aprendizaje colectivo. Aprovechamos también de paso para reforzar en ciencias naturales lo abiótico y lo biótico desde ambos conocimientos. Y es que desde diversos ámbitos se mira la necesidad urgente de que las y los docentes y de todas y todos quienes estemos ejerciendo educación en cualquier contexto, adoptemos enfoques de la educación con pertinencia cultural, con justicia lingüística, justicia social y ecológica. Que nuestra educación desarrolle, permite el corazonar y el pensamiento crítico y consecuente, porque otras escuelas son posibles. Otra educación es posible. Tienen que levantarse y volver a soñarse. Me llamo Achigninari Chimba Santillán, tengo 25 años y soy de la nacionalidad quichua de los pueblos Panzaleo y Otavalo. Soy magíster en Educación para la Justicia Social y soy docente de primaria del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe de la Escuela Yachihuasi. Para terminar, quiero compartirles algo que Mashita, mi abuelita Rosa María Simbalema, del pueblo Panzaleo de Salache, nos decía en sus palabras. ¿Qué sería mejor, campesinar la ciudad o ciudadanizar el campo? ¿Qué tiene que hacer la escuela? ¿Qué hacemos nosotras como escuela? ¿Qué haces tú como escuela?